Muy buenas tardes, siendo las 12 horas con 32 minutos de este día martes 17 de febrero del 2015, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Pleno del Itaí-BC. Doy la más cordial bienvenida a mis compañeros consejeros por orden alfabético: consejera Herendia Viviana Maciel López, consejero Roberto José Quijano Sosa, y a quien hoy funge como secretario ejecutivo, quien es nuestro titular de la Coordinación de Capacitación y Difusión, el licenciado Miguel Sandoval. A quien le solicito, para verificar que existe el quórum legal, por favor pase a lista de asistencia. Para verificar la existencia del quórum legal, procedo a pasar lista de asistencia a los consejeros ciudadanos por orden alfabético. Gómez Llanos León Enrique Alberto. Presente. Maciel López Heréndira Viviana. Presente. Quijano Sosa Roberto José. Presente. Consejero ciudadano presidente, me permito informarle que se encuentran presentes los 3 consejeros ciudadanos que integran el Pleno. Gracias. Contando con la presencia de los 3 consejeros ciudadanos, de conformidad como lo establecen los artículos 49, fracción primera y 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, así como los numerales 22 y 24 demás relativos y aplicables del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se integra Pleno declarándose instalada en la presente sesión, por lo que los acuerdos y resoluciones que se adopten en esta tercera sesión ordinaria del mes de febrero del 2015 serán válidos y legales. Asimismo, manifiesto que durante el desarrollo de la presente sesión, cuando se refiere a Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, será válido también referirnos por sus siglas Itaí-BC, como bien lo establece el reglamento interior del instituto y el propio reglamento de sesiones. También les hago de su conocimiento, consejeros ciudadanos, que cuando se trate de votaciones nominales conforme disponen los artículos 47 y 49 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, se seguirá el procedimiento que a su vez nos rige y nos dispone el artículo 50. Bien, licenciado Sandoval, le solicito por favor de lectura al orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria. Me voy a permitir dar lectura a la propuesta del orden del día para celebrar esta tercera sesión ordinaria del mes de febrero del Pleno del Itaí-BC bajo el siguiente orden del día: apertura de la sesión, lista de asistencia, declaración de apertura de la sesión. El punto 4, lectura y aprobación en su caso del orden del día bajo los siguientes temas. 4.1, discusión y aprobación en su caso del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de febrero del Pleno del Itaí-BC celebrada el día 11 de febrero de 2015. 4.1.1, dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.2, atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 9 al 12 de febrero de 2015. 4.2.1, dispensa de lectura por remisión anticipada. 4.3, presentación, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión. 4.3.1, RR/105/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.2, RR/107/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. 4.3.3, RR/116/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 4.3.4, RR/117/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. 4.3.5, RR/182/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Tijuana. 4.3.6, RR/01/2015, presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado. Y 4.4, elección de secretario ejecutivo del Itaí-BC. Asuntos generales en el punto 5, 6, fecha y hora para celebrar la próxima sesión, 7, clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, licenciado. Bien, compañeros consejeros, se somete a su consideración el orden del día propuesto para celebrar la presente sesión ordinaria, para que si así lo desean la desincorporación de alguno de los puntos que han sido propuestos en este orden del día, o bien en los términos de lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del Itaí-BC, sean incorporados al mismo en asuntos generales aquellos temas
que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. Compañeros consejeros, si desean Sin comentarios. Bien, toda vez que no hay comentarios al orden del día propuesto, le voy a solicitar, licenciado, sea tan amable en someter en votación económica el orden del día conforme a lo establecido en el artículo 26 del reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC para celebrar la tercera sesión ordinaria del mes de febrero. Asimismo, y atento a lo establecido en el artículo 29 del mismo ordenamiento, someta a consideración del Pleno la dispensa de la lectura de los documentos remitidos para su desahogo en los puntos 4.1 y 4.2 del orden del día concernientes al acta de la sesión anterior y la correspondencia recibida. Gracias. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la propuesta de orden del día presentada este día y la dispensa de lectura de los documentos remitidos para el desahogo de los puntos 4.1 y 4.2 sometida para su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano en primer lugar quienes estén a favor de la propuesta y enseguida quienes estén a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados. ¿Que están a favor de la propuesta del orden del día? ¿Y a favor de la dispensa de la lectura de los documentos indicados? Consejero presidente, le informo a usted que contamos con 3 votos a favor. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto para su hogar la tercera sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Por favor, licenciado, de lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias. El 4.1, discusión y aprobación en su caso de... Oh, perdón, ese ya se dispensó. 4.1, se dispensaron, ¿no, presidente? Discusión y aprobación en su casa del acta. Ajá, sí. Toda vez que fue dispensada la lectura de dichos documentos, perdón. Toda vez que fue dispensada, yo le voy a solicitar a mis compañeros consejeros si desean hacer algún comentario respecto al contenido del acta de la sesión anterior, se les concede el uso de la voz. Sin comentarios. Sin comentarios. Bien, toda vez que no hay comentarios, le voy a solicitar someter en votación económica la aprobación del acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de febrero. Por instrucciones del consejero presidente del Pleno del ITAI-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de la aprobación del acta de acuerdo de la segunda sesión ordinaria del mes de febrero del Pleno del ITAI-BC, celebrada el día 11 de febrero de 2015, sometida a su consideración en votación económica, solicitando se sirvan levantar su mano quienes estén a favor. Consejero presidente, le informo que existen 3 votos a favor de el acta de acuerdos. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acta de acuerdos de la segunda sesión ordinaria del mes de febrero del 2015. Esta fue celebrada precisamente el día 11 de febrero. Se le instruye, licenciado, sea tan amable en ver que se haga pública en el portal de obligaciones de transparencia del ITAI-BC, pero engrose que la misma se realice. No habiendo más comentarios, le solicito sea tan amable en dar lectura al siguiente punto del orden del día. Sí, el siguiente punto del orden del día es el 4.2, atención y seguimiento a correspondencia recibida y despachada del día 9 al 12 de febrero de 2015. Bien, toda vez que fue dispensada la lectura de dichos documentos, si alguno de mis compañeros consejeros desea hacer una manifestación respecto a su contenido, se les concede el uso de la voz. Sin comentarios, gracias. Sin comentarios. Gracias. No habiendo comentarios, le solicito dar lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el 4.3, presentación, discusión y aprobación en su caso de los proyectos de resolución de recursos de revisión. En primer lugar, del 4.3.1, RR/105/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. Bien, para la presentación y el desahogo de este punto, le vamos a conceder el uso de la voz al consejero Roberto Quijano, sea tan amable en exponer a los integrantes de este pleno el proyecto de resolución. Gracias, señor presidente. El recurso de revisión 105/2014
va dirigido en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. El 29 de julio del 2014, un ciudadano solicita al Ayuntamiento de Mexicali lo siguiente: de los centros de verificación de emisiones vehiculares de Mexicali, requiero versión pública de recibos pagados derivado del impuesto por otorgamiento de autorización para establecer, equipar y operar. El sujeto obligado, el 6 de agosto, da respuesta a la solicitud, la cual voy a resumir de manera, para ser más práctico este ejercicio. Dice: la información requerida mediante solicitud 385-14 tiene el carácter de información confidencial al tratarse de datos personales que requerirán el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución y comercialización en los términos de la ley, lo cual limita el acceso de la información pública y ningún sujeto obligado deberá proporcionarla. En tal efecto, la información a que se refiere a la vida privada y datos personales se encuentra protegido por diversos principios, por la Constitución, por la ley y por el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de Mexicali, siendo esta información concerniente de una persona física identificada o identificable, etcétera, etcétera. Por lo que los datos personales que se pretenden solicitar se requiere el consentimiento expreso y de manera indubitable de las personas a que se hace referencia a la información. El ciudadano, el 25 de agosto del 2014, comparece ante nosotros e interpone un recurso de revisión, el cual de manera sucinta dice lo siguiente: derivado que se me limite el acceso a una información pública de oficio en petición 000038514 y donde el sujeto obligado recurre a reservar la información. Se notifica al sujeto obligado, el sujeto obligado en tiempo da respuesta e insiste diciendo que en el caso de que la información es confidencial y que también dice de manera, lo leo: ahora bien, y en caso de requerir información adicional, esta puede ser requerida directamente por conducto de la unidad de transparencia, toda vez que la tesorería es quien clasificó como confidencial la información y documentación solicitada por el hoy recurrente. Muy bien, nosotros hacemos una revisión, fijamos la litis y determinamos que el Ayuntamiento de Mexicali, en su ley de ingreso, existen 7 impuestos a cobrar. No voy a omitir su lectura, sin embargo, de la lectura de la ley de ingresos del municipio de Mexicali no se desprende que el ayuntamiento cobre dicho impuesto, no tiene la atribución de recaudar dicho impuesto. Sin embargo, el propio sujeto obligado manifiesta, tanto en la solicitud de información como en la respuesta del recurso, que se reserva dicha información, que la clasifica como confidencial. Por lo tanto, nosotros estamos concluyendo que no puede clasificar como confidencial una información inexistente. Por lo tanto, hay la presunción de que entonces el sujeto obligado sí cuenta con la información requerida por el ciudadano. En virtud de lo anterior, estamos nosotros resolviendo en el sentido de que se revoque la respuesta del sujeto obligado, debiéndosela otorgar en los términos en que lo solicita el ciudadano. Sin embargo, deberá hacerse en versión pública, eliminando información que pueda ser considerada por ley como reservada o confidencial. Es todo. Muchas gracias, consejero. Consejera, si deseas hacer alguna manifestación respecto al proyecto de resolución que nos ha expuesto el consejero, se te concede el uso de la voz. Sin comentarios. Bueno, servidor, no tengo mayores comentarios porque ha quedado claro que, tal y como lo ha expresado el consejero, que esa información debe de ser entregada toda vez de que los centros de verificación de emisiones vehiculares se encuentran constituidos como sociedades anónimas, esto es, personas morales con personalidad jurídica propia, a las cuales les fue otorgada una concesión por el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Protección al Ambiente. Bien, de acuerdo con el sentido de la resolución, y si no hay alguna otra manifestación, le voy a solicitar, licenciado Sandoval, sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto por el consejero. ¿Mande? Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAI-PC. Es revocar.
Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución, recurso de revisión, RR/105/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es revocar la respuesta sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa, Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor de revocar la respuesta del sujeto obligado. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido de revocar la respuesta del sujeto obligado. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/105/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. Muchas gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye al licenciado Sandoval, sea tan amable en hacer de su conocimiento a la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos para que se notifique a las partes que en el mismo intervinieron y se haga también público en nuestro portal de obligaciones. Dicho esto, le solicito sea tan amable en dar lectura al siguiente punto del orden del día. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día es el 4.3.2, RR/107/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. Para el de este punto, nuevamente le concedemos el uso de la voz al consejero Roberto Quijano para que hasta por un término máximo de 10 minutos nos exponga a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Correcto. Gracias, señor presidente, señores consejeros. En ese sentido, el recurso de revisión 107/2014 igualmente se presenta en contra del 21º Ayuntamiento de Mexicali. Me permito leer también de manera resumida la solicitud de información original de 29 de julio, dirigida al ayuntamiento en cuestión. Versión pública: por cada recibo pagado por cada centro de beneficentro de emisiones vehiculares en Mexicali, derivado del impuesto donde se otorga la revalidación 2014 por la autorización anual para operar a cada centro. El 6 de agosto, en término, el Ayuntamiento de Mexicali da respuesta a dicha solicitud de información en el mismo sentido que se mencionó anteriormente, en el sentido de decir que es información confidencial y a tratarse de datos personales que requieren consentimiento de los individuos para su difusión, distribución y comercialización, lo cual limita el acceso a la información pública, por lo que no otorga dicha información al ciudadano. El ciudadano el 25 de agosto presenta ante nosotros un recurso de revisión donde indica: derivado de que se me limite el acceso a la información en petición 000387114 y en donde el sujeto obligado recurre a la clasificación como confidencial de la información. El sujeto obligado se le corre traslado del recurso y el 17 de septiembre da contestación en el sentido de que el jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información emitió respuesta mediante oficio tal, informando que ésta a su vez solicitó la respectiva información a la Dirección de Protección al Ambiente con folios que se determinan en la propia resolución, siendo que al efecto el 5 de agosto señala la Tesorería Municipal que la información requerida se trata de datos personales y que se requieren el consentimiento de los individuos para su distribución, comercialización en los términos de ley. Es decir, el sujeto obligado insiste que es información que es reservada, que es confidencial y que no puede darse, en este caso, no puede hacerse pública. Bueno, nosotros entramos de nueva cuenta al estudio de este asunto y el sujeto obligado no niega tener la información, simple y sencillamente omite otorgarla por clasificarla como confidencial. En virtud de lo anterior, se está presumiendo que el sujeto obligado sí cuenta con la información y por tratarse de información pública es por lo cual debe de hacerse del conocimiento u otorgarse al ciudadano, en este caso, sin duda, con las reservas que al efecto establece la ley en el sentido de darle una versión pública al ciudadano, omitiendo cualquier dato
de esta sociedad anónima, en su caso, o de la persona física que pudiera considerarse como confidencial. En concreto, estoy proponiendo se revoque la resolución del sujeto obligado a fin de que se dé la información solicitada, debiéndose testar o debiéndose cuidar el no revelarse información equiparable a datos personales. Es todo. Gracias, consejera, si deseas hacer alguna manifestación. Sin comentarios, gracias. Gracias. Y únicamente hacer referencia que, si bien es cierto, lo solicitado por la hoy parte recurrente no le corresponde recaudarlo al 21º Ayuntamiento de Mexicali, como tal y como quedó establecido en las actuaciones y en la revisión que se hace por parte de este órgano garante, en donde se revisa la ley de ingresos del municipio de Mexicali. Sin embargo, al él clasificar esta información, está manifestando, por ende, que tiene la información. O sea, no vas a clasificar alguna información que no posees. En ese tenor estoy de acuerdo con la resolución, agregando lo mismo que manifesté en el anterior pronunciamiento que realizó un servidor, que es precisamente que los centros de verificación de emisiones vehiculares se encuentran constituidos. Ha quedado claro que estos centros de verificación están constituidos como sociedades anónimas, esto es, personas morales con personalidad jurídica propia, ya que les fue otorgada la concesión por parte del Ejecutivo del Estado. Asimismo, reiterando que, contrario a lo sentado por este sujeto obligado, el entregar la información solicitada por a la hora parte recurrente no constituye una violación de información confidencial en posesión del sujeto obligado, sino que, al contrario, contribuye al ejercicio del derecho de acceso a la información. De acuerdo con el sentido de la resolución, también en la cual se revoca la respuesta del sujeto obligado. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Si no es así, le voy a solicitar, licenciado Sandoval, sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Gracias. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaip BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución recurso de revisión RR/107/2014 presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali, cuyo sentido es que se revoque la respuesta, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido de revocar la respuesta del sujeto obligado. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión RR/107/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al licenciado Sandoval para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda a lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es 4.3.3 RR/116/2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California. Gracias. Para el desahogo de este punto me permito dar cuenta del mismo hasta por un término máximo de 10 minutos. Bien, como bien ha quedado precisado, este recurso de revisión es presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. La solicitud que se realiza es la siguiente. Solicito en formato digital a través de este medio electrónico en versión pública la siguiente información del padrón de contribuyentes. Del ejercicio fiscal 2013 y hasta el 30 de junio del 2014, 1. El monto total por cada pago recibido en la Secretaría de Planeación y Finanzas. Por concepto del entero de pago del impuesto estatal del 1.8 sobre remuneraciones a los trabajadores de cada centro de verificación de emisiones vehiculares instaladas en Baja California. 2. Y con relación al punto número 1,
anteriormente expuesto, el recibo de cobro emitido y cobrado. Bien, en respuesta a esta solicitud de información realizada por el ciudadano, el sujeto obligado le contesta manifestando que lo siguiente. Dice que en relación a su solicitud y con fundamento en el artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se establecen las excepciones al acceso a la información que genera, administra y posee el Poder Ejecutivo en su carácter de sujeto obligado a la ley en cita, cuando se clasifique como reservada o confidencial. Esto es, en pocas palabras, resumiendo, el sujeto obligado le manifiesta que no es procedente proporcionarle la información solicitada, ya que la misma se encuentra clasificada como reservada. Bien, en base a ello es que el ciudadano, hoy parte recurrente, presenta ante el Instituto de Transparencia su recurso de revisión, en donde él manifiesta que se le está restringiendo conocer la información que ha vertido en su solicitud de información. Se admite el dicho expediente, se le notifica al sujeto obligado con la presentación de dicho recurso de revisión para que se manifieste respecto al mismo. Y entrando al estudio de dicho expediente, tenemos que hemos analizado la Ley de Ingresos del Estado en su capítulo segundo, en el cual se establece el impuesto sobre remuneración al trabajo personal en el artículo 3, y que dice textualmente lo siguiente: el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal se causa con una tasa del 1.80%. Por su parte, la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, en su capítulo 15º, sección primera, título segundo, establece las particularidades de dicho impuesto, mejor conocido como impuesto sobre nómina. El objeto de este impuesto es la realización del pago de sueldos por parte de un patrón, con ciertas excepciones, como lo son las actividades de exportación de bienes y servicios y operaciones de maquila, con algunas salvedades. Son sujetos de este impuesto todas las personas físicas y morales a quienes se les presten servicios personales subordinados dentro del Estado. No se consideran para dicha base de remuneraciones por concepto de previsión social las participaciones de los trabajadores en las utilidades de la empresa ni las indemnizaciones por la terminación de la relación laboral. En fin, se analiza toda la normatividad aplicable al caso, y en ese orden de ideas es que el Pleno del órgano garante, asistido del secretario ejecutivo de Fusiones, ingresamos al portal de la Asociación de Verificentros de Baja California, AC, al cual se describe textualmente en el proyecto de esta resolución, lo anterior en uso de las facultades concedidas por artículo 51, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación con el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria, según lo dispuesto en el artículo 94 de la ley referida. Una vez hecho esto, es que advertimos que dichos centros de verificación de emisiones vehiculares se encuentran constituidos como sociedades anónimas, esto es, personas morales con personalidad jurídica distinta a la de los socios que la componen, a los cuales les fue otorgada una concesión por el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California para la prestación de dicho servicio público. Bien, esto es similar a lo que ya hemos expuesto en los anteriores recursos de revisión, pero el caso que nos ocupa es procedente también revisar si procede o no la reserva de la información. En tal virtud, nuevamente se ingresa al portal de obligaciones, en este caso de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado, en donde se encuentra la información respecto a las concesiones del Estado, y se despliega, como ustedes lo han observado en dicho proyecto, compañeros consejeros, la información que ahí se vierte en dicho portal, por lo que de manera ilustrativa
se inserta el título de concesión de Verificentros San Joaquín SADCB, el cual en sus cláusulas séptima y novena, ahí habla de textualmente del concesionario tendrá los derechos siguientes, y ahí se despliega cierta información. El contenido de estos títulos de concesión se puede determinar en virtud de los centros de verificación de emisiones vehiculares, que estos se encuentran constituidos como sociedades anónimas, esto es, personas morales con personalidad jurídica propia, a los cuales les fue otorgada, como lo he reiterado, una concesión por parte del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación al Ambiente de Baja California para la prestación de dicho servicio público. Esto es, son susceptibles de reducir la esfera privada de estas en lo que se refiere a la actividad de la que son concesionarios. Lo anterior, pues, es que se tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía en lo que respecta al funcionamiento de las operaciones de un servicio público. Sin embargo, a pesar de que es cierto que los centros de verificación vehicular prestan servicios como concesiones del Estado, también lo es que en su ámbito de funcionamiento interno, como lo son las relaciones obrero-patronales, se trata de personas morales, cuyo manejo de este tipo de relaciones se encuentra dentro del campo de las empresas privadas. Por lo tanto, aun cuando la información requerida se refiere al pago del impuesto al que están obligadas las personas morales domiciliadas en el Estado, los pagos del impuesto que se quiere conocer no se refieren a la concesión otorgada por Estado, sino a la información que se encuentra en posesión del sujeto obligado, que deriva de las relaciones laborales entre dichas personas morales y sus trabajadores, por lo que la misma no puede ser considerada de acceso público. Empero, toda vez que la parte recurrente al momento de presentar el recurso de revisión hizo alusión a lo resuelto por este órgano garante dentro del recurso de revisión identificado como WR/103/2012, por considerar que este podría ser aplicable al caso por analogía. No nos encontramos ante el mismo supuesto, dado que el expediente que recurrente refiere se trata del pago del impuesto del 1.8% de retenciones a los trabajadores que laboran en una dependencia del gobierno estatal, en cuyo caso se ordenó la entrega de la información por tratarse del mismo Estado quien retiene y recauda dicho impuesto. Caso contrario al presente procedimiento, donde los centros de verificación vehicular concesionados deben enterar al Estado la recaudación de dicho impuesto, lo anterior dentro del marco de obligaciones fiscales a que están sujetos por tratarse de personas morales en el ejercicio de sus funciones como un particular. En el caso concreto, al referirse a las relaciones obrero-patronales y no como dependencia gubernamental. En base a ello, consejeros, es que yo propongo en este proyecto de resolución que me sirvo a exponer ante ustedes, que el sentido de la resolución sea el de confirmar la respuesta de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Quedo a sus órdenes para cualquier manifestación al respecto. Nada más indicar que conforme al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y al 108 del Código Fiscal del Estado, el personal que interviene en trámites fiscales debe de guardar absoluta reserva respecto de la información fiscal de la cual tiene conocimiento o administra. Por lo tanto, estoy de acuerdo que se trata de la esfera interna de una empresa, la cual, sin lugar a dudas, protege la ley. Habla específicamente del impuesto sobre la nómina, el cual no tiene que ver específicamente con una actividad concesionada como es el servicio de verificación, sino de la vida interna de una sociedad anónima, la cual, como se indica, está protegida por la ley. Por lo tanto, estoy a favor del proyecto. Bien, entonces que no hay mayores manifestaciones, le voy a solicitar al licenciado Sandoval sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto por un servidor. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIP BC,
Se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución, recurso de revisión RR-116-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, cuyo sentido es confirmar la respuesta del sujeto obligado, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos a favor, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto y del sentido propuesto. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-116-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye, licenciado Sandoval, para que lo haga del conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho lo anterior, le solicito proceda a lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 4.3.4, RR-117-2014, presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Gracias. Para el sábado este punto nuevamente me permito dar cuenta del mismo y procedo a realizar los siguientes términos. Bien, es un recurso presentado también en la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y la solicitud de la hoy parte recurrente fue la siguiente. Solicito en formato digital a través de este medio electrónico en versión pública la siguiente información del padrón de contribuyentes. 1. El documento de registro donde se observe fehacientemente la actividad comercial con la que se tiene identificado a cada centro de verificación vehicular de emisiones contaminantes asentados en el territorio de Baja California a la fecha de la presente solicitud. Hay una respuesta por parte del sujeto obligado a esta solicitud de información, manifestándose en la misma que se encuentra clasificada como reservada con fundamento del artículo 24, fracción décima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, y es en razón a ello que la hoy parte recurrente presenta su recurso de revisión inconforme con la respuesta que le es otorgada por parte del sujeto obligado. Se admite, se le notifica dicho recurso al sujeto obligado y emite una contestación a dicho recurso, y una vez realizadas estas actuaciones y al entrar al estudio de dicho asunto, es que me permito expresar, compañeros estudiantes de pleno, que en compañía y asistidos del secretario ejecutivo, como ustedes tienen conocimiento, hemos ingresado conjuntamente al portal de la Asociación de Verificentros de Baja California, Asociación Civil, identificado como http://verificentros.bc.org/, las iniciales PAGE ID igual a 10. Lo anterior, en uso de las facultades concedidas por artículo 51, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, en relación con el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California, de aplicación supletoria al presente procedimiento según lo estipulado en el artículo 94 de la ley referida. En dicha revisión que se hace a dicho portal, se advierte que dichos centros de verificación de emisiones vehiculares se encuentran constituidos como sociedades anónimas. Ha sido, creo que reiterativo a lo largo de esta sesión, dicha revisión que hoy afirmamos en este proyecto, que es que estas personas, estas sociedades son personas morales con personalidad jurídica distinta a las de los socios que la componen, a los cuales les fue otorgada una concesión por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación al Ambiente de Baja California. Es importante hacer notar la doble obligación que se desprende de la normatividad que se ha revisado. Esta es concerniente a la Ley de Hacienda del Estado, donde ahí se puede describir
actualmente en sus artículos 2, 4-1, 157, 158, 89 y en armonía, con lo estipulado en el Código Fiscal del Estado, vertido en los artículos 89 y 91, donde primeramente por parte de dichas sociedades mercantiles es una obligación de inscribirse ante el registro estatal de contribuyentes y en un segundo término por parte del sujeto obligado de entregar los comprobantes de empadronamiento, por lo que debe servir de ilustración. Aquí se invoca incluso una tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte, que ustedes tienen ahí en sus proyectos para no dar lectura completa al texto. Únicamente habla de los contribuyentes del Estado de Baja California, la obligación de su inscripción y revalidación anual en las oficinas recaudadoras de renta del Estado, y es establecido en el artículo 20 de la Ley de Ingresos vigente en 1994. No aplica una invasión a la esfera federal. Bien, bajo ese contexto también podemos hacer referencia al capítulo 3 del mismo código en relación a las facultades de las autoridades fiscales, concretamente, como lo menciona, el artículo 108, también queda ahí establecido dicho argumento, dicha fundamentación de lo que estamos exponiendo. Y también hacemos referencia en dicho proyecto a lo que tiene que ver con el secreto fiscal, previsto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Concretamente, hacer referencia a que dicha medida legislativa establece una concreta carga de no hacer impuesta al personal servidores públicos de la autoridad fiscal, consistente en que al aplicar las disposiciones fiscales no debe relevar de ninguna forma información tributaria de los contribuyentes, pero la reserva del secreto fiscal no es absoluta, tal y como lo disponen los artículos del mismo. Se dispone en el mismo artículo 69, con independencia de que en el principio así se encuentre establecido textualmente, sino relativo al establecer dicho precepto en distintas excepciones al respecto. Bien, es por lo que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud de acceso a la información con fundamento al artículo 24, fracción 10 de la Ley de Transparencia del Estado y al 108 del Código Fiscal, limitando la entrega de la información bajo esta normatividad. En ese sentido, conviene citar no solamente lo establecido en dicho artículo de la Ley de Transparencia, sino también lo indicado en los numerales 25 y 27, donde hablamos precisamente de que para los efectos de esta ley se considera información reservada cuando, y hace toda la descripción, y concretamente el inciso E, que habla de la recaudación de las contribuciones, y también en lo que tiene que ver en la fracción décima, la que por su disposición expresa de una ley sea calificada como reservada. Asimismo, hacemos referencia a lo establecido en el artículo 25, que tiene que ver con la resolución que se clasifique la información como reservada, deberá indicar, ahí se especifica cuáles son los requisitos para clasificar esa información, así como lo que establece el propio o regular artículo 27 sobre los titulares de los sujetos obligados serán responsables de clasificar la información reservada, debiendo justificar, entre otras cosas, lo que establece precisamente el artículo primero, la información que se encuadra en alguna hipótesis de excepción prevista por la ley y otras cosas. Bien, compañeros consejeros, en ese sentido, y como ha quedado precisado, los centros de verificación de emisiones vehiculares se encuentran constituidos como sociedades anónimas, reiterando nuevamente, personas morales con personalidad jurídica propia, que han recibido una concesión por parte del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Protección al Ambiente de Baja California para la prestación de dicho servicio público. Así las cosas, se determina que, contrario a lo ostentado por el sujeto obligado, el entregar la información solicitada por la hora parte recurrente en su solicitud de información no constituye una violación al secreto fiscal, sino por el contrario, contribuye al ejercicio del derecho de acceso a la información y atiende a la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En ese sentido, es importante señalar que la actividad comercial con la que se tienen identificados los centros de verificación vehicular no solamente puede ser observado en formatos de aviso al registro estatal de causantes RE-01, sino que al tratarse de información relativa a concesionarios,
a lo que se les expidió una autorización comercial de conformidad al artículo 11, fracción décima de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La misma es considerada información de oficio, que así está estipulada, como lo menciono, en dicho artículo, específicamente a la fracción décima del artículo 11, que dice: los permisos, concesiones y autorizaciones otorgadas, especificando a sus titulares con cierta vigencia, es información que los sujetos obligados deberán de oficio poner a disposición del público en sus portales. En ese sentido, compañeros integrantes de este pleno, les propongo, tal y como ha quedado precisado en el proyecto de resolución que ustedes han estudiado y analizado previo a esta sesión, que el sentido de dicha resolución sea el de revocar la respuesta del sujeto obligado, Secretaría de Planeación y Finanzas, para que entregue a la parte solicitante o recurrente la versión pública de los documentos de registro donde se observe fehacientemente la actividad comercial con la que se tiene identificado a cada centro de verificación vehicular de emisiones contaminantes. Es cuanto, consejeros, quedo a su disposición si desean hacer alguna manifestación respecto a lo expuesto por un servidor. Gracias, López. Únicamente comentar lo que también se expone en el presente recurso de revisión, que me parece muy importante puntualizar que la garantía de acceso a la información tributaria es una obligación del Estado para evitar que los poderes amplios de la hacienda pública sean mal usados por los funcionarios y servidores y se causen perjuicio a los contribuyentes y al erario público. Por lo tanto, el acceso a la información garantiza el interés público traducido en el interés de la colectividad, como la base justificativa para abrir datos de otros contribuyentes, normas y acciones de la autoridad hacendaria y cualquier información que pueda dignificar o contribuir al bienestar de la población. Y voy a favor del proyecto presentado. Es cuanto. Gracias, consejera. En el mismo sentido, nada más destacar un par de situaciones, ¿no? La primera es de que la información que solicita originalmente el ciudadano es información muy sencilla, nada más quiere saber la actividad comercial de cada verificentro, cómo se encuentra registrado ante el Estado. Es información que indudablemente es pública de oficio. De hecho, los formatos, como se mencionó, los formatos de la propia Secretaría de Planeación y Finanzas hablan precisamente cuál es el giro o actividad preponderante, por lo que resulta obvio el que se trata de información pública de oficio. Sin embargo, cabe destacar que en diversa solicitud de información del propio recurrente, el gobierno del Estado manifiesta explícitamente que los centros de verificación de emisiones vehiculares no cuentan con registro de padrón estatal. Entonces yo creo que es importante destacar que la autoridad por un lado reserva y por otro lado dice que esos verificentros no están registrados, no se encuentran inscritos en el registro de padrón vehicular. Muy bien, si no hay duda que es información pública de oficio y que en el caso de una reserva no solamente tiene que decretarse, sino que tiene que justificarse como lo que ordena la ley. Por lo tanto, es información que debe estar accesible para el público, por lo que estoy a favor del proyecto. Bien, consejero, haciendo sus manifestaciones y no habiendo alguna otra, al contrario, le voy a solicitar al licenciado Miguel Sandoval sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución que ha sido expuesto y el sentido de resolución, que es el de revocar la respuesta del sujeto obligado. Por instrucción del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaip BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución, recurso de revisión RR/117, diagonal 2014, presentada en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, cuyo sentido es revocar la respuesta sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho el consejero presidente. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos a favor, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido del mismo.
Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR/117/2014, presentada en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud, se le instruye, licenciado Sandoval, sea tan amable en hacer de su conocimiento a la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito que sea tan amable en dar lectura al siguiente punto del día. El siguiente punto del orden del día es el 4.3.5 RR/182/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Tijuana. Gracias. Para el desahogo de este punto, le concedemos el uso de la voz a la consejera Herendia Viana Maciel López para que sea tan amable en exponer a los integrantes de este pleno dicho proyecto de resolución. Gracias. Bien, se interpuso el presente recurso de revisión el pasado 24 de noviembre en contra del sujeto obligado, 21º Ayuntamiento de Tijuana, solicitando, se hizo la solicitud del desglose por partida del presupuesto de regidores autorizado para este año, es decir, 2014. El sujeto obligado no emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública referida. Este instituto le notificó a dicho sujeto obligado, Ayuntamiento de Tijuana, la interposición del presente recurso de revisión para efecto de que dentro del término correspondiente de 5 días presentara su contestación y aportara las pruebas que consideraba pertinentes. Este no presentó contestación en el plazo otorgado, con lo cual se reitera la desatención del sujeto obligado no solo al momento de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública que dio origen al presente procedimiento, sino también en dar contestación al recurso de revisión que hoy nos ocupa. Cabe resaltar que la información solicitada por la parte recurrente se trata de información pública de oficio que los sujetos obligados por la ley de transparencia deben publicar en sus portales de transparencia de manera obligatoria según la ley. Nos referimos particularmente al artículo 11, fracción octava. Por lo que, de conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 69 y 92, ambos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, se propone este pleno ordenar al sujeto obligado, 21º Ayuntamiento de Tijuana, dar respuesta a la solicitud de acceso a la información que dio origen al presente procedimiento. Asimismo, atendiendo a lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, se propone dar vista al órgano interno de control del sujeto obligado con copia del expediente en el que se actúa para que, de contar con los elementos necesarios, se dé inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente y, en su caso, informe a este órgano garante sobre el mismo. Es cuanto, consejeros. Gracias, consejera. Consejero, deseas manifestarte respecto a lo expresado por la consejera en dicho proyecto. Resulta a todas luces irresponsable la contumaz actitud por parte del Ayuntamiento de Tijuana. Pues en reiteradas ocasiones, señores consejeros, hemos resuelto asuntos en contra del Ayuntamiento de Tijuana, donde no solamente no otorgan información, sino que no contesta la solicitud y en el caso concreto ni siquiera contesta al recurso de revisión. Y pues bueno, considero mucho más que irresponsable la actitud del Ayuntamiento de Tijuana y particularmente del responsable de la Unidad Municipal de Transparencia. En reiteradas ocasiones hemos resuelto dar vista al órgano de control interno por la actitud reiterada, insisto, por parte del responsable de la Unidad de Transparencia, por lo que estoy proponiendo, independientemente de estar de acuerdo con la resolución, que a la Coordinación Jurídica o la Secretaría Ejecutiva en funciones nos informe sobre precisamente las vistas que hemos instruido se den al superior jerárquico y ver cuál es el estado de dichas denuncias
toda vez que no es una conducta es una conducta aislada, ni una conducta humana, de un error involuntario, sino que se trata de una conducta reiterada de omitir, ocultar, evadir su responsabilidad a dar a este órgano garante, pero mucho más importante a los ciudadanos, información pública. A favor del proyecto, solicitando también se adhiera mi solicitud y se vote mi solicitud en el sentido de que se le dé seguimiento a las vistas que se ha hecho al órgano de control interno del ayuntamiento. No sé, para cuestión de orden, la propuesta es que se incluya en el proyecto de resolución dicha solicitud o que sea por separado. Por separado. Sí, entonces, en este momento, si le parece bien, votamos la resolución en el sentido que ha sido propuesto y si gustas en asuntos generales pudiéramos ampliar la solicitud para ya manifestarnos si sea el momento oportuno para hacerlo, ¿no? Correcto. ¿Sí? Que no sea el Estado, pero si no hay inconveniente de parte de la consejera que ahí se pueda advertir, ¿no? Tal situación le solicito al licenciado Miguel Sandoval sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaí BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución recurso de revisión RR/182/2014 presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Tijuana, cuyo sentido es dar respuesta a la solicitud de acceso a la información sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho el consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, a favor del proyecto. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llano León, a favor del proyecto y del sentido que se propone. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR/182/2014, presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Tijuana. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al licenciado Sandoval, sea tan amable en hacer su conocimiento a la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga el conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es 4.3.6 RR/01/2015, presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno. Para el desahogo de este punto, nuevamente le concedemos el uso de la voz, consejera Endia Villar Maciel López, para que nos exponga dicho proyecto de resolución. Gracias, presidente. Bien, consejero, se interpuso el presente recurso de revisión el pasado 5 de diciembre en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado. La solicitud fue la iniciativa de reforma a la ley de Iztecali, así como los documentos oficiales de recibido por parte del Congreso del Estado de Baja California. El sujeto obligado no omitió respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, sin embargo, con fecha 22 de enero del 2015, el sujeto obligado presentó físicamente en la sede de este instituto su escrito de contestación del recurso en los siguientes términos. La información solicitada se encuentra a disposición del recurrente a partir del 12 de enero del 2015 a través del portal www.transparenciabc.gov.mx mediante archivo electrónico, ingresando la clave de acceso. Solicitando la apertura del procedimiento conciliatorio, se dé vista a la parte recurrente con la presente contestación. En virtud de que el sujeto obligado solicitó a este órgano garante se diera vista a la parte recurrente y se citara audiencia de conciliación, se citó a las partes el pasado 6 de febrero del año en curso, sin embargo, ambas partes fueron omisas en presentarse. Por lo anterior, si bien es cierto, existió una violación al derecho de acceso a la información, esta violación fue remediada toda vez que el sujeto obligado manifestó en la contestación al presente recurso haber dado respuesta a la solicitud que dio origen al presente procedimiento, lo cual acreditó con las documentales exhibidas.
En consecuencia, el estudio relativo a la actualización del supuesto de sobreseimiento es procedente, por lo que resulta innecesario entrar al estudio de fondo y resolver el presente procedimiento. Por lo que se propone, consejeros, de acuerdo y con fundamento al artículo 84, fracción primera, y 87, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, sobreseer el presente recurso de revisión. Es cuanto. Gracias, consejero. Deseas manifestarte respecto a lo expresado en el proyecto de resolución que propone la consejera Viviana. Solamente agregar que, bueno, la información solicitada fue otorgada al solicitante por parte de la Secretaría de Gobierno. Creo que es una actitud que habrá que reconocer, y por lo tanto estoy de acuerdo en sobreseer este asunto, toda vez que se satisfizo el interés jurídico del recurrente ciudadano. Bien, gracias. Bueno, no siendo más reiterativo, ha quedado acreditado este sobreseimiento, que es precisamente contemplado en el artículo 87 de nuestra propia ley, y concretamente su fracción segunda, que habla de cuando el recurso será sobreseído, cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso, y toda vez de que se ha quedado demostrado que efectivamente la información está disponible para la hoy parte recurrente, es que se propone por parte de la consejera este proyecto de resolución, al cual estoy de acuerdo. Y si no hay algún otro comentario, le voy a solicitar al licenciado Miguel Sandoval sea tan amable en someter en votación nominal el proyecto de resolución expuesto. Por instrucción del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIP-BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra del proyecto de resolución, recurso de revisión RR-01-2015, presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, cuyo sentido es sobreseer el recurso de revisión, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente, por favor. Quijano Sosa Roberto José, en favor del proyecto, en el sentido de sobreseer la solicitud, el recurso indicado. Maciel López, a favor del proyecto. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos a favor, solicitando se sirva a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor del proyecto de resolución y del sentido que se propone. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor de aprobar el proyecto de resolución de recurso de revisión RR-01-2015, presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución que ha sido expuesto. En tal virtud se le instruye al licenciado Sandoval para que lo haga el conocimiento de la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, se haga público en el portal de obligaciones de este instituto y se haga del conocimiento de las partes que en el mismo intervinieron. Dicho esto, le solicito proceda a dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es 4.4, elección de secretario ejecutivo del ITAIP-BC. Gracias. Para el desarrollo de este punto me permito dar cuenta del mismo, y como ustedes tienen conocimiento, compañeros consejeros integrantes de este pleno, hemos recibido anteriormente, a algunas fechas atrás, la renuncia irrevocable de la que venía fungiendo como titular de la Secretaría Ejecutiva en este instituto, que era la licenciada Rebeca Félix Ruiz, quien voluntariamente decide dejar su cargo, toda vez de que fue nombrada con otra responsabilidad. Es que ha quedado vacante la Secretaría Ejecutiva, y una vez que seguimos el procedimiento que nos marca nuestra propia normatividad, en donde se debe de lanzar internamente en un primer momento la convocatoria para conocer si algún servidor público de los que integran el Instituto de Transparencia desea participar para aplicar y ser objeto de este nombramiento. Es que se siguió ese procedimiento, se hizo pública la convocatoria con los servidores públicos. Únicamente que debo de informar a ustedes que la única persona que se manifestó con interés de participar para ocupar esta responsabilidad lo fue la licenciada Marlene
Sandoval. Es en razón a ello, ella actualmente, como ustedes también tienen conocimiento, viene ocupando es como titular de la coordinación de asuntos jurídicos de este instituto, por lo que está en aptitud. Ustedes han recibido también la propuesta. Únicamente quisiera dejar hasta aquí en este momento mi primer participación, y si ustedes desean manifestarse respecto a dicho, hacer algún comentario, se les concede el uso de la voz hasta por 5 minutos. Desean manifestarse, es una propuesta inicialmente. Antes de poder someterlo a votación, si ustedes tienen alguna manifestación que tenga que ver con ello, se les concede el uso de la voz. Bueno, únicamente comentar, reiterar que este instituto siempre está preocupado por el desarrollo y crecimiento del personal que labora en esta institución, y atendiendo a ello, bueno, es que pues hoy estaremos designando una nueva un servidor público para este encargo de gran responsabilidad, que bueno, seguramente de acuerdo a su compromiso y profesionalismo demostrado, pues saldrá beneficiada de esta votación. Es cuanto. Consejero, si deseas intervenir respecto al mismo, también se te concede el uso de la voz. En el mismo sentido, creo que la licenciada Marlene Sandoval ha demostrado sentido de responsabilidad y nos ha específicamente manifestado su interés de fungir como secretario ejecutivo. Considero en lo personal que reúne los requisitos para desarrollar ese importante encargo. Indudablemente el Instituto de Transparencia tiene enormes retos, y creo que la licenciada Sandoval pudiera ser una pieza importante para precisamente cumplir con esos retos. Esto. Gracias. Asimismo, quiero manifestar, compañeros consejeros, que toda vez que es la única persona, si ustedes sí lo consideran prudente, la única persona que se ha manifestado con la intención de participar, y por lo que observo en lo que ustedes han manifestado, su acuerdo en que se tome la decisión respecto a dicha inquietud, toda vez que no va a haber una segunda convocatoria, es que el proceso de selección sea votado en forma nominal, que podamos manifestar en el mismo sentido que lo hemos venido realizando con los recursos de revisión en esta sesión, y para lo cual, si están de acuerdo, sea en ese sentido, poderle solicitar a quien hoy funge como secretario ejecutivo proceda a realizar la votación nominal sobre la propuesta para que sea la licenciada Marlene Sandoval Orozco quien ocupe el cargo de secretaria ejecutiva. Muchas gracias. Por instrucciones del... De acuerdo. De acuerdo. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del ITAIP BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de elegir a la licenciada Marlene Sandoval Orozco como nuevo secretario ejecutivo del ITAIP BC, sometida a su consideración en votación nominal, iniciando por el lado derecho del consejero presidente. Quijano Sosa Roberto José, a favor de la propuesta de designar a la licenciada Marlene Sandoval como secretaria ejecutiva del Instituto de Transparencia. Maciel López, a favor de la propuesta. Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos, solicitándose si iba a pronunciar el propio. Gómez Llanos León, a favor de que sea la licenciada Marlene Sandoval Orozco quien ocupe la responsabilidad como secretario ejecutivo del Instituto de Transparencia aquí en Baja California. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final, existen 3 votos a favor del nuevo secretario ejecutivo del ITAIP BC, nombrando a la licenciada Marlene Sandoval Orozco. Gracias. Existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el que sea nombrado como secretario ejecutivo del ITAIP BC a la licenciada Marlene Sandoval Orozco, por lo cual se le instruye para que en este acto, si lo permiten compañeros consejeros, mandemos llamar,
solicitamos la presencia de la licenciada Marlene Sandoval para hacerle de su conocimiento dicho nombramiento y en su caso hacer la toma de protesta de dicho cargo. Bien, no, pues, vamos a continuar con la sesión. Si usted... Para que sea de conocimiento de los sujetos obligados. Así es. Asimismo, quiero manifestar, aprovechando este espacio en lo que llega la licenciada Marlene Sandoval, que en virtud de dicho nombramiento y para dar cumplimiento al lineamiento para la recepción, sustentación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, en términos del artículo 94 del reglamento interior de este instituto, sea la licenciada Vanessa Georgina López Sánchez quien supla en funciones la coordinación de asuntos jurídicos. Entonces, voy a solicitarle, licenciado, vamos a hacer una pausa, en un momento de receso en lo que llega la licenciada Sandoval, de 5 minutos. Una vez transcurridos los 5 minutos en espera de la licenciada Marlene Sandoval y toda vez de que hemos permanecido dentro de la sala de sesiones los 3 consejeros, es evidente que existe la presencia de los mismos, por lo que les solicito omitir nuevamente la lista de asistencia. Entonces, que hemos permanecido, únicamente hicimos un receso para permitir el ingreso de la licenciada Sandoval y únicamente solicitarles su anuencia para que, independientemente de que ya expresamos nuestro sentido de votación nominal respecto al nombramiento, y toda vez de que en nuestro reglamento de sesiones del Pleno del ITAI-BC, concretamente en el artículo 58, habla que las votaciones deberán realizarse por cédula, y para cubrir esta formalidad es que le solicito a mis compañeros consejeros, adicional a la votación que hemos realizado en forma nominal, lo podamos hacer también por cédula. De hecho, aquí tenemos las cédulas de votación, por lo cual en este momento vamos a cada uno de nosotros a emitir el sentido de la votación y depositarla en dicha urna para que sea el secretario ejecutivo en funciones en esta sesión, que está fungiendo como secretario ejecutivo en esta función, pueda hacer el conteo y cubrir esta formalidad establecida a la cual he hecho mención un servidor. Bien, licenciado Sandoval, le solicito sea tan amable en dar lectura abrir los votos de los consejeros y hacer el conteo de los mismos. Muchas gracias. Por instrucción del consejero ciudadano presidente, me voy a permitir dar lectura a las cédulas de votación para elegir secretario ejecutivo del ITAI-BC. El consejero ciudadano presidente elige Marlene Sandoval Orozco. Marlene Sandoval Orozco. Y Marlene Sandoval Orozco, informándole que hay 3 votos a favor de que la licenciada Marlene Sandoval Orozco ocupe el puesto de secretaria ejecutiva del ITAI-BC. Gracias. Nuevamente, toda vez que ha quedado, según tanto en la manifestación previa a este procedimiento como en lo que acaba de dar lectura el licenciado Sandoval, los consejeros, es evidente que ambos coincidimos unánimemente en que sea la licenciada Marlene Sandoval Orozco quien
ocupe esta responsabilidad como secretario ejecutivo del Itaí BC. En tal virtud, y ya encontrándose presente en esta sala de sesiones, la licenciada Marlene Sandoval, vamos a proceder a la toma de protesta de dicho cargo. Si gusta pasar aquí de este lado, ponemos de pie, por favor. Bien, aquí preguntamos, licenciada Marlene Sandoval Orozco, protestas cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia de nuestro estado de Baja California, las leyes y normas que de ellas emanen, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado para el Estado de Baja California, así como los lineamientos y normas que regulan la vida interna del propio Instituto de Transparencia. Sí, protesto. De ser así, que los servidores públicos que integramos el Instituto de Transparencia se lo premien, y si no, se lo demandan. Pero bueno. Muy bien. Acto seguido, le solicito, licenciado Miguel Sandoval, sea tan amable en dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Bien, antes de pasar a asuntos generales, le solicito, sea tan amable, informar a este pleno los acuerdos que hemos adoptado el día de hoy concernientes al acta de la sesión anterior y los recursos que han sido expuestos. Con instrucción del consejero ciudadano presidente, daré lectura a los acuerdos que se han tomado el día de hoy. Es la aprobación del acta de acuerdo de la segunda sesión ordinaria del mes de febrero, celebrada el día 11 de febrero de 2015. También la dispensa de lectura por remisión anticipada de la correspondencia recibida y despachada del 9 al 12 de febrero de 2015. De igual manera, se resolvieron los recursos de revisión diagonal 105-2014 presentado en contra del Ayuntamiento de Mexicali, revocando la respuesta. También el recurso de revisión diagonal 107 diagonal 2014 presentado en contra del 21 Ayuntamiento de Mexicali, en el que se revoca la respuesta. El recurso de revisión diagonal 116 diagonal 2014 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, en el que se confirma la respuesta del sujeto obligado. El recurso de revisión diagonal 117 presentado en contra de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, en el que se revoca la respuesta. Y el recurso de revisión diagonal 182 presentado en contra del Ayuntamiento de Tijuana, en el de que se ordena dar respuesta a la solicitud de acceso a la información pública. El recurso de revisión diagonal 01 diagonal 2015 presentado en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado, en el que se ordena sobreseer el recurso de revisión, así como el 4.4 elección de secretario ejecutivo del Itaí BC, en el que se nombró a la licenciada Marlene Sandoval Orozco. Es cuanto, consejero. Muchas gracias, licenciado Sandoval. Le solicito por favor dar lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el 5, asuntos generales. Bien, toda vez que no se listó asuntos, pero hubo una manifestación por parte del consejero Roberto Quijano. Si no tienes inconveniente, consejera, que en este acto se le conceda el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. De nueva cuenta, manifestar un punto de vista personal en el sentido de la actitud y del comportamiento por parte del Ayuntamiento de Tijuana y particularmente de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, en el sentido de no atender oportunamente a las solicitudes de información y en su caso los recursos de revisión, por lo que estoy solicitando que el área jurídica, la coordinación jurídica, nos informe sobre el estado que guarda las diversas exhortos u oficios o instrucciones que se ha dado al superior jerárquico, a su órgano de control en relación a dicha actitud y en relación a posibles violaciones a la ley. Asimismo, proponerles al Pleno el hacer un esfuerzo por parte de nosotros de un acercamiento con el Ayuntamiento de Tijuana, particularmente del área de capacitación, a fin de poder brindar todas las facilidades, toda la información,
todos los documentos necesarios para que el Ayuntamiento de Tijuana cumpla oportunamente y de manera responsable con la responsabilidad, reiterado el caso, de brindar información y de abrir la información de oficio que la ley ordena. Estoy sometiéndolo a su consideración y a fin de tener ese acercamiento igualmente. Bien, de acuerdo con la propuesta, en primer momento sería el de hacer la revisión interna junto con la Comisión Jurídica, entiendo, y en base a ello nosotros tener un acercamiento ya con toda la información de cómo se encuentran para poder a la par de realizar las capacitaciones y el apoyo que estás comentando, se le puede hacer alguna recomendación adicional respecto a esa información que recabemos, ¿no? Esa sería la propuesta. No sé si de acuerdo, pues en un primer momento esperaríamos, ¿no? Entonces el resultado y de ahí emitir un pronunciamiento ya como pleno, ¿verdad? Si fuera el caso. Un punto nada más, reiterando, toda vez de que para efecto también de darle, dejarlo asentado y darle cierta formalidad, si omitimos, si ustedes así lo ponderan oportunamente, encontrándonos presentes aún los tres consejeros, siendo un asunto de obra y urgente determinación, resolución, lo que tiene que ver con el nombrar o otorgar la responsabilidad interina, en este caso como responsable para que supla las funciones de la Coordinadora de Asuntos Jurídicos, que hoy acabamos de tomar protesta a la licenciada Marlene Sandoval. Considero importante y para darle la formalidad, tanto que se estipula, como bien lo mencioné, en el lineamiento para la recepción, sustantación, resolución y seguimiento de recursos de revisión interpuestos y dotarlos de la formalidad que estos requieren, sí considero importante, aunque lo mencioné anteriormente, no quedó especificadamente la votación para que quede formalizada el encargo que se le da, en este caso provisionalmente, de la Coordinación de Asuntos Jurídicos a la licenciada Vanessa Georgina López Sánchez. Por tal virtud considero importante sometamos a votación nominal esta responsabilidad para dotar, como lo repito, de la formalidad que requiere los asuntos que venía conociendo de acuerdo a este lineamiento la titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos, que hoy asume la nueva responsabilidad, para dotarlos precisamente, digo, de esta formalidad, seriedad de estos acuerdos y determinaciones que se han realizando en todos los recursos de revisión interpuestos. Es que yo considero importante que hagamos esa manifestación y que quede asentado en esta acta de la sesión el acuerdo de cada uno de los consejeros respecto a que quede como responsable en funciones de la Coordinación de Asuntos Jurídicos la licenciada Vanessa Georgina López Sánchez. Tal virtud, si ustedes me lo permiten, consejeros, si están de acuerdo, que se someta en votación nominal esta responsabilidad provisional que se le da a la licenciada Vanessa, que textualmente será responsable en funciones de la Coordinación de Asuntos Jurídicos. Tal virtud, licenciada Sandoval, le solicito proceda a realizar la votación nominal de la encomienda provisional que se le dará a la licenciada Vanessa Georgina López Sánchez. Por instrucciones del consejero ciudadano presidente del Pleno del Itaip BC, se pregunta a los consejeros si están a favor o en contra de elegir como responsable en funciones a la licenciada Vanessa Georgina López Sánchez como coordinadora responsable en funciones de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Itaip BC. Empezando por el lado derecho del presidente. Quijano Sousa Roberto José, a favor de la propuesta. Maciel López, a favor de la propuesta.
Consejero presidente, informa usted que existen 2 votos solicitando esa pronunciar. Gómez Llanos León, a favor de la propuesta para que la licenciada Vanessa Georgina López Sánchez supla en funciones la coordinación de asuntos jurídicos. Informa usted, consejero ciudadano presidente, que una vez realizado el cómputo final existen 3 votos a favor de elegir a la licenciada. Bien, existiendo 3 votos a favor, se aprueba por unanimidad el nombramiento, la responsabilidad provisional para que se encargue la licenciada Vanessa Georgina López Sánchez en funciones de la coordinación de asuntos jurídicos. En tal virtud se le instruye, licenciado Sandoval, para que tanto el nombramiento de la nueva secretaria ejecutiva como el nombramiento provisional como para suplir en funciones a la coordinación de asuntos jurídicos se haga del conocimiento de todo el personal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asimismo de los sujetos obligados contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública aquí en Baja California. Asimismo se haga público en el portal de obligaciones de este instituto. Dicho lo anterior y agotados los asuntos generales, no habiendo más puntos que tratar en esta sesión, los compañeros, si decían algún otro punto, es que el siguiente punto del orden del día sería fecha y hora para celebrar la próxima sesión. Gracias. Para celebrar la siguiente sesión del Pleno del ITAI-BC se establece el próximo martes. ¿Estamos bien con la fecha? Sí. No tenemos alguna institución educativa de momento programada para el próximo martes 24, ¿verdad? No. ¿Sede por confirmar? Bien, entonces sí, quedaríamos pendientes de confirmar la sede. Vamos a buscar la posibilidad de sesionar en alguna institución educativa. Por tal virtud únicamente dejamos establecida la fecha 24 de febrero del 2015 para celebrar la siguiente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Con anterioridad a la fecha de la sesión estaremos haciendo pública la convocatoria para donde quedará definido el lugar y la hora en que se verificará la misma. Bien, si no hay algún otro punto, siendo las 14 horas con 4 minutos de este día 17 de febrero del 2015, se clausura la presente sesión ordinaria del Pleno del ITAI-BC. Por su presencia y atención, muchas gracias.